Sí, entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Entonces, en la vez pasada estuvimos viendo lo del tema de un cilindro con generación de calor y habíamos obtenido una expresión para determinar el perfil de temperaturas de forma radial a medida que tomamos diferentes valores de R. Entonces habíamos partido de la ecuación de conducción de calor en coordenadas cilíndricas y utilizado las condiciones de frontera, que decimos son valores de la temperatura en los límites, o también son puede ser la temperatura, puede ser el gradiente de temperatura, o puede ser una condición de convección también. Pues hasta ahora básicamente hemos utilizado condiciones de frontera o de contorno, que consisten en conocer la temperatura en los límites de la geometría, pero también puede consistir en un gradiente de temperatura. Entonces, a partir de ahí, de esa ecuación de conducción de calor en coordenadas cilíndricas y de las condiciones de contorno, obtenemos una expresión que nos permite obtener la temperatura en función de la distancia radial cuando tenemos un caso de generación de calor en una geometría cilíndrica. Entonces, esa es la solución general. Sustituimos las condiciones de frontera para encontrar los valores de las constantes C1 y C2. Entonces decíamos que obtenemos dos constantes, C1 y C2, porque tenemos una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, por eso obtenemos dos constantes, C1 y C2. Entonces, utilizamos las condiciones de contorno para encontrar esas constantes. Encontramos que C1 es igual a 0 y después, posteriormente, encontramos que C2 era igual a TP más Q sobre 4K por R mayúscula al cuadrado. Entonces, ahí, de acuerdo a la geometría, habíamos visto que R mayúscula al cuadrado es el radio exterior del cilindro, mientras que Q punto es el factor de generación de calor, que se da en unidades de energía por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Entonces, finalmente, sustituyendo esos valores de C1 y C2 en la solución general, obtenemos la solución particular. Y esta es la solución particular. Sin embargo, la ordenamos para tener la temperatura en función de la distancia radial. Básicamente, nada más factorizamos y ponemos esa ecuación en función de la distancia radial, o la diferencia de radios al cuadrado. Entonces, hasta ahí habíamos quedado la clase pasada. Nos vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces, si gustan anotar. Una corriente de 200 amperes pasa a través de un hilo inoxidable
Constante de conductividad térmica K igual a 19. Watts sobre metro grado centígrado. De 3 milímetros de diámetro. Punto y seguido, la resistividad del acero puede considerarse como 70 microohms por centímetro. Y la longitud del hilo es de 1 metro. Punto y seguido, se sumerge el hilo en un líquido a 110 grados centígrados. Siendo el coeficiente de transferencia de calor por convección de 4 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Punto y seguido, calcúlese la temperatura en el centro del hilo. Entonces nos dice que se trata Entonces nos dice que tiene un diámetro de 3 milímetros.
Y nos dice que hay una corriente eléctrica de 200 amperes. ¿Me puedes escribir tantito para hablar? Es que no se alcanza a ver por la saturación? Pues ahí también nos dicen el valor de la constante. La constante de conductividad térmica del material es de 19. Watts sobre metro grado centígrado. También nos menciona una resistividad. La resistividad de este material, que dice que es acero, dice que es de 70 microohms. Y también dice que la longitud de este hilo es de 1 metro. Entonces dice que se sumerge este hilo en un líquido que se encuentra a 110 grados centígrados. Entonces aquí este hilo se sumerge en un líquido que tiene una temperatura de 110 grados centígrados. Entonces, ¿qué temperatura? ¿Cómo denotamos esa temperatura? Es índice infinito, entonces esa es la temperatura. T sub índice infinito es la temperatura del fluido. O 10 grados centígrados. Y también nos menciona un coeficiente de transferencia de calor por convección igual a 4 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Entonces lo que pide es determinar la temperatura en el centro
en el centro del hilo. Normalmente esto lo denotamos como T subíndice 0 y esa sería la temperatura que buscamos aquí. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Una idea? Entonces, ahí tenemos un caso de transferencia de calor de un hilo en donde hay generación de calor, con generación de calor, y está en estado estable. Entonces, ahí nos dan el término de generación de calor. O no nos mencionan cuánto calor se está generando por unidad de tiempo o por unidad de volumen. ¿Cómo determinamos cuánto calor se está generando en este hilo o en este cilindro? ¿Alguna idea? Podría ser con la energía térmica, digo, el circuito eléctrico. Sí, es el calor que se está generando viene de la energía eléctrica que circula por este hilo y debido a la resistividad del material también, entonces se genera una conversión de energía eléctrica a energía térmica dentro del material. Entonces, ¿cuál sería la ecuación para determinar la cantidad de energía eléctrica que se transforma en energía térmica? ¿Una idea? Pues ahí pues ahí podemos recordar que la potencia eléctrica consumida está dada por entonces, ¿cómo está dada esta potencia eléctrica consumida? Entonces, llamamos P la potencia consumida que se consume debido a la resistividad del material. Es igual a I cuadrada por R, donde R es la resistencia, pero también aquí no nos dan la resistencia, más bien nos dan la resistividad.
¿Cómo relacionamos la resistencia con la resistividad? El recíproco. Sí, efectivamente, entonces determinamos que también la potencia sería igual a I por nada más así el recíproco 1 sobre R o sobre... ¿Qué más necesitamos poner aquí? La resistencia de este trozo de material, de este hilo, es proporcional a su resistividad y también es proporcional a ¿qué otra cosa? ¿Al área? Digo, a su longitud. A su longitud, y es directamente proporcional más bien es directamente proporcional al área, efectivamente. Y es inversamente proporcional a la longitud. Es decir, entre más ancho es el... Sí, está bien así o es al revés. Entre más entre más largo es el hilo, ¿qué sucede? ¿Habrá más resistencia o habrá menos? Habría más, ¿no? Y si el área es más grande, si es más grueso, habría menos. Entonces, esta potencia sería igual a la corriente por la resistividad, por la longitud y dividido entre el área. Aquí conocemos el valor de la corriente, la resistividad que nos dan como datos. La longitud también nos dicen que es de 1 metro y el área nos indican ahí el diámetro. Entonces ese valor lo podemos calcular. $200 amperes por la resistividad que nos dice que es de 700. Entonces decíamos, tenemos ahí los datos para calcular el valor de la potencia disipada. Tenemos la corriente de 200. Luego tenemos 700 microohms, sería por 10 a la menos 6. 700. Sí, 70. $70 por 10 a la menos 6.
Por la longitud de 1 metro y todo esto dividido entre el área. El área no nos dicen, pero podemos obtenerlo porque tenemos el diámetro. Entonces el área es pi por diámetro. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 sería pi. El diámetro ahí nos dicen que es de 3 milímetros. Convertido a metros sería 0.03 metros. Y por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esto, ¿cuánto nos daría el valor para esta potencia disipada? La de 1.98, 0.59 kilovoltios segundos. 0.98. 1.98. 1.98. Punto 98 por ¿cuánto más daba? Era 10 kilovatios. Por 10 a la menos 3 o a las 3. La 3. A la 3. Entonces sería unidades de watts. Entonces, ese es el calor generado. Normalmente denotamos como Q punto. Es igual al calor generado. Entonces esto es 1.98 por 10 a la 3 por 10 a la 3 watts. Pues ahí tenemos el calor generado. Ese calor generado es igual que el calor que se transfiere hacia el fluido, porque nos dice que se sumerge, este hilo se sumerge en un fluido que tiene una temperatura de 110 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo sumergimos y entonces este calor generado se transfiere hasta el fluido. Entonces ahí conocemos este calor generado. Y lo que nos están pidiendo es la temperatura en el centro de este cilindro. Entonces, ¿cómo determinamos esa temperatura? Sería con la fórmula que determinamos. Podemos 0 menos 3 centímetros. tenemos esta ecuación que nos da la temperatura para una geometría cilíndrica cuando tenemos generación de calor. Entonces ahí ya determinamos este valor de Q punto, que es el calor generado, que decimos se genera debido a la corriente eléctrica que se transforma en calor.
Los demás valores nos los dan el valor de la constante de conductividad. Y tenemos también ahí el diámetro que nos permite determinar este radio exterior de la geometría cilíndrica. ¿Y cuál sería el valor de R minúscula? 0, porque buscamos determinar en el centro. Y entonces, ¿qué otro valor conocemos? Conocemos el valor de TP. ¿Cuál sería el valor de TP? T subíndice infinito. 110 gramos. No, precisamente está ahí. T subíndice infinito es la temperatura del fluido. Mientras que TP es la temperatura en la superficie del hilo. Entonces, no conocemos ahí directamente TP, o no nos lo dan aquí como dato. Entonces, ¿cómo podemos determinar el valor de la temperatura en la superficie del hilo? Con la fórmula de convección de Q es igual a H por A por el diferencial de temperatura. Sí, podemos usar esta fórmula de convección. El calor que se genera es igual que el calor que se transmite. Entonces podemos decir que el calor generado es igual al calor transferido al fluido. Entonces, efectivamente, ese calor generado es el mismo calor que se transmite al fluido. Por lo tanto, ¿cómo se transmite ese calor del hilo hacia el fluido? Por convección. Efectivamente, entonces, como habían mencionado, el calor por convección, este calor generado va a ser igual al calor que se transfiere por convección. Y esto lo determinamos por el producto del coeficiente de transferencia de calor por convección por el área, por la diferencia de temperaturas, que en este caso sería la temperatura en la superficie del sólido, menos la temperatura del fluido, que es la temperatura infinito. Ahí conocemos los datos para determinar esta temperatura TP. Conocemos T infinito, conocemos H y conocemos A. Desde ahí podemos obtener ¿cómo quedaría despejado TP? Es el calor general, es un calor transferido.
Entonces ahí despejando TP nos queda Q punto sobre H por A T infinito. Está bien así. Entonces lo que hacemos es, conocemos los valores, entonces sustituimos y nos quedaría que 1.98 por 10 a la 3 entre H, que es 4 kilowatts, entonces sería 4000 watts. Por el área. ¿Cuál sería el área? $7.068 por 10 a la menos 6. 7.68 por 10 a la menos 6. ¿Sí les de eso? Más 110. Entonces de ahí nos da el valor de TP. Va a ser igual a ¿cuánto? ¿En dónde? Así. El calor generado no debería ser unidades, bueno, de watts sobre unidad de volumen. No, ya lo multiplicamos por el volumen. Sí, lo que pasa es que aquí ya estamos multiplicando por Más de 50,000, pero 70.144. Sí, es mucho, 70.144. ¿Sí les da eso a todos? La resistividad térmica era de microohms sobre centímetros. Micrón sobre centímetro. Me parece que eso es eso. Aquí, en esta. Habría que convertir. Sobre centímetros. Entonces ahí.
Sobre centímetros, entonces ahí hay que multiplicar. Ahí se hace, Entonces ahí qué haríamos. Solo multiplicando por 100. Entonces ahí habría que tomar en cuenta que es nos estaba pasando ahí que era sobre centímetro. Entonces ahí convirtiendo centímetro a metro multiplicando por 100. ¿Cuánto daría? 198.05. Pues sí, 198.05. Kilowatts, sí. ¿Sí les da eso a todos? Entonces, aquí, ¿qué es lo que cambió? Entonces, aumentó aquí. Pero es la sensación de no. ¿Por qué él no trabaja aquí? ¿El área no sería el perímetro por la longitud de la lona? Sí es el perímetro por la longitud.
Y por diámetro. ¿Cuánto da el área? Si les da el área a todos, ¿sí? Así me da de 0.09424. 0.0094. Así. Serían metros cuadrados. Si les de eso a todos. Sí. Entonces, anteriormente el área lo habían, el área transversal. Entonces, ahí sustituimos aquí el valor del área. Entonces, ¿cuánto daría así? Me da de 5.362. 5.362. Sí, es mucho. ¿Cuánto da? 5.362. La cambia según los decimales, pero sigue siendo 5.000. ¿Cuánto? 5.000. 5.000.
¿Por qué dijo que la potencia es igual al calor general? Potencia igual al calor generado porque la potencia que se disipa se transforma en calor. Profe, la potencia no había dicho que era la corriente al cuadrado por la resistividad. ¿No será por eso que nos da? Creo que sí es I cuadrado por R. Y está bien así, I cuadrado R. Profe, a mí de resultado me da 636.79. Sí. ¿Cuánto da así? Ya siguiendo todo el procedimiento con el I al cuadrado, da 1.05 por 10 a la Entonces, ¿cuánto da así? Da más alto el valor.
La forma que baja es longitud diaria. La longitud vaya abajo y el área arriba. La longitud va abajo y el área arriba. Solamente así. Pero ¿por qué va a ir Sí, entonces lo dejamos así, el valor que da. Entonces, ¿cuál sería el valor que da independientemente de si es alto o lo que sea? $1.05 por 10 a la 1.05 por 10 a la 6. y hacerlo ese es 3.96 por 10 a la 6. Pero porque si esa área ya 3.96 por 10 a la 6. 7. Sí. Más bien yo creo que en el dato aquí de probablemente no deba de ser microondas, pero así lo dejamos. Entonces así ya si da un valor alto y así lo dejamos. Entonces aquí nada más habría que cambiar el valor de este valor. Y entonces eso nos da un valor de ¿cuánto?
1.05 por 10 a la 6. 1.05 por 10 a la 6. Y sería en grados centígrados. Y entonces ahí lo dejamos que nos da un valor alto, pero ahí yo creo que tiene que ver con el dato del valor de la resistividad. Entonces ahí tenemos ya el valor de entonces el valor de I cuadrado por R. Esta fórmula viene de algún curso anterior de electromagnetismo. Sí, tomaron el curso de electromagnetismo o de qué otro, sí, creo que es en electromagnetismo en donde se vio esta fórmula. Es la potencia disipada de una corriente que pasa por una resistencia. Entonces eso lo dejamos a la temperatura de la superficie TP. Esa temperatura corresponde a este punto. Tenemos la temperatura infinito y entonces ahora sí podemos buscar aplicar esta fórmula en donde ya determinamos el valor de la temperatura TP y buscamos el valor de T. Pues aquí buscamos el valor de T. Y podemos decir que sustituyendo R igual a 0. Para T T0. O bien, también normalmente decimos T igual a T0 en R igual a 0. Entonces aquí lo que buscamos es T igual a Q punto sobre 4K R mayúsculo al cuadrado menos R minúsculo al cuadrado más TP. Pues ahí conocemos los valores. Conocemos estos datos, los podemos sustituir. T0 va a ser igual ahí a este punto que nos da de
3.96 por 10 a la 7. Entre 4 por el valor de K, que es de 19. Esto multiplicado por el aquí podemos obtener el radio es igual al diámetro sobre 2. .003 entre 2 es igual a No sería si el otro solo ¿cuánto? solo 12. Solo 2 ceros. Menos 0, que es el radio en el centro, más la temperatura en la 1.05 por 10 a la 6. Ahí encontramos el valor de la temperatura T0 en el centro. Sigue siendo 1.05 por 10 a la 6. Porque el otro término dio 1.17. 1.05 por 10 a la 6. O sea, la diferencia es muy pequeña de una con otra y sí, la diferencia es muy pequeña y yo creo que el detalle está en el valor de la resistividad. Entonces lo dejamos así, sería el valor de la temperatura en el centro. Entonces vamos a continuar con otro subtema, que es el de superficies extendidas. Y estas superficies extendidas también las llamamos aletas. Entonces, estas superficies extendidas que decimos también llamamos aletas son superficies que se utilizan para aumentar la transferencia de calor, para intensificar la transferencia de calor cuando tenemos algún sistema en donde necesitamos enfriar o calentar algo, como puede ser en un intercambiador de calor. Entonces se utilizan estas superficies
y básicamente lo que hacen es aumentar el área de contacto entre un fluido y otro, en los cuales se está llevando a cabo la transferencia de calor. Anteriormente estuvimos viendo que la transferencia de calor, en los mecanismos de transferencia de calor, estuvimos viendo que la rapidez de transferencia de calor, esta Q, es proporcional a la diferencia de temperaturas y es inversamente proporcional al espesor de la pared o de la longitud a través de la cual se transfiere el calor. Y también hay otro término muy importante que es el área. Esta área también es, la rapidez de transferencia de calor es proporcional al área. Entonces, cuando queremos intensificar la transferencia de calor, un parámetro con el que podemos jugar, por así decirlo, o variar y buscar también para incrementar también la transferencia de calor, es precisamente el área. Entonces es por eso que se utilizan estas superficies extendidas o aletas también. Entonces la forma en cómo esto funciona es precisamente aumentando el área de contacto entre un fluido y otro. Entonces para ello vamos a ver cómo funciona o de qué manera esto incrementa la transferencia de calor. Entonces, normalmente tenemos una pared principal, como puede ser la superficie de un recipiente o de una tubería, por ejemplo, en un intercambiador de calor, que es donde se transfiere calor de un fluido a otro, con la finalidad de enfriar uno de ellos o bien de calentar uno de ellos también. Entonces ahí tenemos una pared principal, que sería esa la pared de la pared principal que separa un fluido con el otro. Y decíamos, para intensificar esa transferencia de calor, se añade una superficie extendida que también se conoce como aleta. Y esto probablemente también lo han observado en algunos dispositivos, disipadores de calor, en donde se utilizan para enfriar más rápido. Entonces aquí esta superficie extendida va, por así decirlo, saliendo de la superficie principal. O sea, como su nombre lo dice, es una superficie extendida. Entonces se está saliendo, digamos. Entonces ahí tenemos una superficie extendida y
Pues aquí para determinar la cantidad de calor que se está transfiriendo, lo que hacemos es un balance de energía. Un balance de energía tomando en cuenta un elemento diferencial, un elemento infinitesimal de la superficie. Entonces este elemento lo que hacemos es tomar una parte de este el cual tiene una diferencial de área y también tiene una diferencial de X de longitud y tiene un ancho de longitud L. Entonces, así es como analizamos para determinar la transferencia de calor que ocurre en este tipo de elementos. Pues tomamos la superficie y elegimos un elemento diferencial de longitud de X y que tiene una diferencial de área también, que va a ser igual. ¿Cuánto sería el diferencial de área aquí, como se ve? Sería L por dx. Y también a través de esta diferencial de área hay una transferencia de calor hacia el fluido que va a ser igual a una diferencial de transferencia de calor, un dQ. Y ese calor se va a transmitir hacia el fluido desde esta superficie, desde esta placa, esa superficie extendida se transmite hacia el fluido. ¿De qué manera? Por convección. Entonces, ese sería un calor por convección. Y el calor por convección está dado por la fórmula de enfriamiento de Newton, que es H por A. Es H por A por diferencia de temperaturas T menos T infinito. Entonces T infinito es la temperatura en algún lugar por aquí en el fluido.
Entonces, ahí también podemos, decíamos, el área es L por dx, eso también lo podemos escribir como H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, es una constante. El área es ahí, de hecho aquí, como estamos considerando un elemento diferencial de calor por convección, aquí también debimos haber puesto el área como una diferencial de área. Aquí sería H por dA. Y nos quedaría H y después sustituimos aquí L por dx por T menos T infinito. Hasta ahí tenemos cuál sería el calor que se transfiere de esta superficie extendida hasta el fluido. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y terminamos de analizar este caso. Para la próxima, entonces vamos a pasar lista. Alcaide Hernández, Antelis Dicona, Bautista Muñoz, Castillo Castro. Presente, profe. Cruz Cortés. Presente. Dureño Vázquez. Elizondo Mejía. García Ordóñez. Hernández Esparza. Presente, profe. Hernández García. Hernández Limón. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Hernández Sierra. Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Sí. Larrieta Caballero. Presente. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Mejía Pérez. Morales Padilla. Presente. Moreno Martínez. Holguín García. Pastor Quinterio. Presente. Sí. Paz Vázquez. Presente, profe. Pérez Bautista. Pérez Campos. Pérez Tamayo. Rosales Montiel. Sánchez Oropesa. Telles Bautista. Vargas Cacoguititla. Vital Espejel. Entonces, son todos alguien. Castillo Castro, Hernández Esparza. Hidalgo.
Paz Vázquez sí, ya estaba. Larrieta Caballero ya estaba. Juárez. Juárez ya estaba. Nos falta nada más Cruz Cortés y García Ordóñez. Y serían todos, entonces, y sería todo por hoy. Entonces, para la próxima estaría, yo creo que les estaría mandando un correo para dividir el grupo de otra forma. Ajá, sí, entonces, sí, les estaría enviando un correo para que me contestan y me dicen si vienen el lunes o el miércoles y ya, para dividir el grupo de otra manera. Sí, sí, los que puedan el lunes o los que puedan el miércoles. Ya, nada más para ver que no sean más de 20 y que independientemente de si son de Pachuca o son de otro lado. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego. Sí. ¿De cuál, perdón? Ah, de Los Ángeles. Los Ángeles, sí, ya otro tema terminamos la unidad y dejamos una tarea. ¿Cuándo va a ser el examen? El examen terminamos este tema como en unas 2 o 3 clases más y digamos la tarea unas 2 semanas y el examen. ¿Las clases de viernes cómo van a quedar? El viernes en línea. Nada más es 1 hora, entonces hacemos en línea y mitad del grupo viene el lunes, mitad del grupo viene el miércoles. Sí. Sí, hasta luego. Yo soy Marco, la persona que le pidió ser. Bueno, me imagino que a varios le han pedido ser asesor. Sí, tú eres ¿de qué es tu tema? No tengo un enfoque exacto, pero tengo la idea de fatiga térmica en. Sí, que. Y bueno, nada más para decirle que si con el paso del tiempo usted no podría ir guiando para encontrar un enfoque. Sí, sería. Pero se está investigando Sería de verlo. todo eso. Y ahorita ya estoy avanzando en el reporte. Sí, ya si algo tienes escrito ya también podría revisarlo para ver en qué podemos contribuir también. ¿Vale? Sí, está bien, sí, gracias. Sí. ¿Podría ser un asesor para ver investigación? Tengo algunos todavía, no sé cuántos tengo. Bueno, no sé, dependiendo también de qué tema sea, porque luego. Es sobre una bomba eólica para comunidades rurales. Bomba eólica, sí, es un tema interesante también. Sí, está más o menos dentro de mi área, sí, está muy interesante. Bomba eólica, sí, también, sí. Sí, ¿has escrito algo, investigado algo? Estoy en el Estado del Arte. No, nos pidieron el Estado del Arte. Ya he investigado algunos artículos.
ahorita llevo 18. Bueno, nos pidió 20 artículos. ¿Sí? También nos pidió el planteamiento. Entonces, sí, profesor. Sí, 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 si tienes algo escrito también me puedes enviar, sí, vamos a revisar. Se lo envió por correo, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, sale, gracias. Sí, entonces sería todo por hoy, nos vemos la próxima.